Apreciados estudiantes, es grato para mí saludarles y desearles un próspero y venturoso año 2021. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Lengua Castellana del curso probatorio para el proceso de admisión de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este. En este material encontrarán el análisis de oraciones compuestas, oración compuestas coordinadas, oración compuestas yuxtapuestas, oración compuestas subordinadas, además el análisis de la oración en sus tres criterios, es decir, criterio semántico, criterio morfológico y criterio sintáctico. Antes de iniciar el análisis de las oraciones compuestas, es importante recordar nuevamente que las oraciones se clasifican en simples y compuestas. Son oraciones simples aquellas que tienen un solo verbo conjugado o un solo verbo perifrástico, mientras que se denominan oraciones compuestas a aquellas que tienen dos o más verbos conjugados o verbos perifrásticos. Dentro de esa clasificación de oraciones simples, habíamos analizado nosotros la oración simple según su estructura. Tenemos oraciones unimembres y oraciones bimembres. Oración simple según la actitud del hablante, tenemos la enunciativa. Dentro de la enunciativa se vuelve a dividir en afirmativa y negativa. Tenemos la oración interrogativa, la oración exclamativa, la oración imperativa, la oración desiderativa y la dubitativa. Hoy nos corresponde analizar las oraciones compuestas. Estas oraciones pueden establecer relaciones mediante tres formas. Estas relaciones son coordinación, subordinación y yuxtaposición. Vamos a realizar el análisis de cada una de las relaciones. Primeramente, lo haremos con las oraciones compuestas coordinadas. Estas oraciones se encuentran unidas mediante una conjunción o locución conjuntiva coordinante. Cada una de las oraciones coordinadas tiene sentido completo. No depende una de otra. Cada oración coordinada puede ser analizada sintácticamente como cualquier otra oración. Es decir, tiene sujeto, predicado y sus complementos correspondientes. Las oraciones coordinadas se vuelven a clasificar de acuerdo a la conjunción que utiliza para enlazar las oraciones. Tenemos un cuadro de tres entradas. Primero tenemos la clasificación de las oraciones, luego el significado y por último las formas o las conjunciones que utilizan. Las oraciones copulativas dan idea de suma o adición. Los nexos que utilizan son y, e y ni. La principal es y. E se utiliza cuando la segunda oración después de la conjunción y comienza con i o hi. Y como nosotros sabemos, la h en la lengua castellana no tiene sonido, por lo tanto se pronuncia la i. Y para evitar esa cacofonía, entonces se utiliza e. Si digo, Carlos trabaja y Isabel estudia, suena mal. Entonces
Carlos trabaja e Isabel estudia es la forma correcta de utilizar la conjunción e. La conjunción ni se utiliza cuando las dos oraciones son negativas. No trabaja ni estudia. La otra clasificación, oración disyuntivas. Dan idea de opción, es decir, entre unas alternativas o entre varias opciones se elige solamente una de ellas. No puede ser dos ni puede ser más, sino que una. Por eso es opción. Las conjunciones utilizadas para unir las oraciones son o y u. La principal es o. La u se utiliza en el caso de que la segunda oración después de la conjunción o comience con o, y para evitar esa cacofonía entonces se utiliza u. Al decir, no sé si debo decir la verdad o ocultar para siempre. O ocultar produce una cacofonía, entonces es correcto utilizar u, decir la verdad. En ese caso se utiliza la conjunción u. Luego tenemos las oraciones consecutivas, expresan una consecuencia. La segunda oración es la consecuencia de la primera. Los nexos utilizados son tan, tanto que, así que, luego, por lo tanto y por consiguiente. Estudié mucho, así que ingresé. La consecuencia es que ingresó. ¿Y cuál es la causa? Estudió mucho. El nexo o la conjunción es así que. Las oraciones adversativas dan idea de contraposición, son ideas contrarias. Las conjunciones utilizadas son más sin tilde, pero, si no, sino que, sin embargo, no obstante, antes bien. El camino de la facultad es muy bonito, pero es muy oscuro. Aquí aparece una contraposición de ideas. Es lindo, pero tiene una contraposición de que es muy oscuro. Luego tenemos las oraciones distributivas. Se denominan así porque expresan dos o más acciones alternativas, es decir, se realizan acciones diferentes en el mismo momento. Los nexos utilizados son ora, ora, aquel, unos, otros, ya, ya, bien, bien. Unos lloraban, otros reían. Unos trabajaban, otros miraban. Puede ser ejemplo. Estas son las clasificaciones de las oraciones compuestas coordinadas. La siguiente clasificación de las oraciones compuestas es las yuxtapuestas. Se denominan oraciones yuxtapuestas a varias oraciones simples que están unidas a través de signos de puntuación, es decir, unión asindética de elementos lingüísticos. Pueden aparecer gráficamente las comas, punto y comas o por puntos, según el grado de independencia. Como ejemplo tenemos entró, saludó, pasó al fondo de la casa. Son tres oraciones. Entró en una oración, saludó otra y pasó al fondo de la casa de otra oración. Este domingo iré a tu casa. Pienso quedarme todo el día. Este domingo iré a tu casa es una oración independiente. El nexo que utiliza en este caso es signo de puntuación, punto y coma.
La otra oración, pienso quedarme todo el día. Es demasiado fácil de identificar las oraciones yuxtapuestas, porque no utiliza conjunciones, solamente utiliza signo de puntuación. La tercera clasificación de las oraciones compuestas es la subordinada. Una oración subordinada es aquella que depende de otra, llamada principal, a la que modifica. No tiene independencia sintáctica ni semántica. Se clasifican en subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Primeramente lo haremos el análisis de la oración subordinadas sustantivas. Estas oraciones desempeñan todas las funciones de un sustantivo. Esto significa que las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser reemplazadas por un sustantivo o un sintagma nominal. Nexos relacionantes, el qué, la qué, los qué, las qué, quién, quiénes, el cual, la cual, y existen otros elementos relacionantes más. Tenemos aquí 3 ejemplos para analizar. Como habíamos mencionado, o como la regla también nos dice, que en una oración subordinada existe una oración principal, es decir, la que tiene independencia sintáctica y semántica, y la otra, la que no tiene independencia. Me alegró que tomaras esa decisión. La oración principal es me alegró. A mí me alegró. ¿Qué es lo que me alegró? Que tomaras esa decisión. Aquí tenemos un verbo transitivo, por lo tanto, exige de un complemento directo. La expresión que tomaras esa decisión desempeña la función de complemento directo. En la otra oración, entregaré el premio a quien termine primero su trabajo. Sujeto tácito, yo entregaré el premio. ¿Y a quién? A quien termine primero su trabajo. Función de complemento indirecto. La oración principal es entregaré el premio y la oración subordinada a quien termine primero su trabajo. Y en la tercera, es indispensable que realicemos ese trámite. La oración principal es indispensable. La subordinada, que realicemos ese trámite. En esta oración subordinada o la oración subordinada desempeña la función de sujeto. El trámite es indispensable. Entonces, de esta manera realizamos el análisis de la oración subordinada sustantiva. Siguiendo con el análisis de las oraciones subordinadas, ahora lo haremos con las subordinadas adjetivas. También estas oraciones son llamadas relativas. Siempre se refiere a un antecedente sustantivo o palabras sustantivadas. Por eso se le llama también de relativas, porque se refiere o relaciona a un sustantivo que utiliza antes del nexo que. Funcionan como modificadores directos de un nombre y equivalente a un adjetivo. Los nexos que se utilizan son que, cual, quién, cuyo y otros nexos más. Tenemos 2 oraciones para realizar el análisis. La primera dice, la mujer que trabaja llena de satisfacción a su familia. Aquí aparece una oración principal
que tiene independencia semántica y sintáctica. Esa oración es: la mujer llena de satisfacción a su familia. Y la oración subordinada es: que trabaja. Para identificar la oración adjetiva, la proposición subordinada debe ser reemplazada o convertida en un adjetivo. ¿Qué trabaja? Trabajadora. Entonces sería: la mujer trabajadora llena de satisfacción a su familia. La otra dice: el árbol que derribamos ayer era gigantesco. La oración principal: el árbol era gigantesco. La subordinada: que derribamos ayer. Reemplazando por un adjetivo tendríamos de esta manera: el árbol derribado ayer era gigantesco. Luego tenemos las oraciones subordinadas adverbiales. Estas oraciones cumplen las funciones propias de los adverbios. Sabemos que los adverbios se clasifican en lugar, tiempo, modo, compañía, local. Varias clasificaciones, y de acuerdo al nexo que utiliza, entonces se va identificando. Tenemos dos oraciones también para analizar. Jugaba en el jardín como si fuera un niño. La oración principal es: jugaba en el jardín. Y la subordinada: como si fuera un niño. El nexo relacionante es como. Oración subordinada adverbial de modo o modal. La otra: te esperé donde habíamos convenido. La oración principal es: te esperé. Y la subordinada: donde habíamos convenido. Aquí el nexo introductor es donde. La principal es: te esperé. Y a partir de donde es la oración subordinada. Adverbial, en este caso, es de lugar, o también le llaman locativa. De esta forma realizamos el análisis de las oraciones compuestas, subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbial. Seguidamente haremos el análisis de oración, teniendo en cuenta los tres criterios de las palabras. Primeramente tenemos el análisis semántico. Es el estudio del significado de cada palabra en la oración. Es decir, debemos identificar cada categoría gramatical, el significado que tiene. Primeramente tenemos el análisis semántico. El hijo del vecino compró un departamento. Tenemos un cuadro para poder especificar el significado que tiene cada oración, o decir, cada palabra. El artículo definido. Hijo, sustantivo común, concreto, individual, primitivo y contable. Del es una preposición. Vecino, sustantivo común, concreto, individual, primitivo y contable. Compró es un verbo personal. Un artículo indefinido. Y departamento es un sustantivo común, concreto, individual, primitivo y contable. Con esto se evidencia de que cuando realizamos el análisis semántico de una oración, lo que debemos saber es el significado o la categoría gramatical
y la clasificación de cada uno de los elementos. En eso consiste análisis semántico. Siguiendo con análisis de oración, ahora lo haremos con el análisis morfológico. Este es el estudio de las variaciones o accidentes de las palabras, es decir, las flexiones que se producen en género, número, tiempo, modo, persona y grado. En esta oración que venimos analizando, el hijo del vecino compró un departamento. El masculino singular, hijo masculino singular. Del es una palabra invariable. Vecino masculino singular. Compró es la palabra que tiene mayor cantidad de accidentes gramaticales. Modo indicativo, tiempo, pretérito perfecto simple. Tercera persona, número singular y voz activa. Un es un artículo masculino singular y departamento es un sustantivo masculino singular. En el análisis morfológico lo que se estudia es la variación o flexiones que tiene cada palabra. Para cerrar ya este material, este análisis, lo haremos con el análisis sintáctico de las oraciones. El análisis sintáctico es el estudio de las relaciones que guardan las palabras entre sí y la identificación de las funciones de cada una de ellas en la oración. Partiendo de la oración bimembre, estas funciones pueden ser sujeto, predicado, modificadores y complementos. En la oración, el hijo del vecino compró un departamento. En el cuadro tenemos las funciones que cumplen las palabras en la oración. Él es un modificador directo. Hijo, núcleo del sujeto. Del es un nexo relacionante. Vecino, modificador del núcleo del modificador diferencial. Compró, núcleo del predicado verbal. Un es modificador directo. Departamento, núcleo del complemento directo. De esta forma, estamos cerrando este contenido que trata de oraciones, clase, oración simple, oración compuestas y dentro de las oraciones compuestas la clasificación y por último el análisis de oración en sus tres criterios: criterio semántico, morfológico y sintáctico. De esta manera entonces cerramos. Espero que este material les sirva y cualquier duda que tengan en la elaboración del trabajo, entonces pueden comunicarse conmigo en el teléfono o también en el foro. La tarea que corresponde a este contenido ya tenemos luego en la tarea número 6, oraciones compuestas. En la clase anterior habíamos dejado eso para después del análisis de la información. De esta manera cerramos este contenido, siempre con el deseo de que estudien con mucha motivación, con mucho ahínco para que puedan ingresar en la carrera que ustedes pretenden estudiar. Será hasta un próximo encuentro. Gracias.